en El Ventilador, el peronismo entrerriano ante la elección y la búsqueda de liderazgo. Tras la derrota de 2023, el peronismo de Entre Ríos encara una nueva etapa. Con distintas expresiones en competencia, busca reorganizarse, recuperar protagonismo y ofrecer una alternativa al rumbo económico del gobierno nacional. ¿Podrá renovar su liderazgo y volver a conectar con el electorado entrerriano? Y además, la izquierda frente al descontento social y el escenario político en Entre Ríos. En un contexto de ajuste, caída del salario y menor participación electoral, la izquierda busca posicionarse como una alternativa frente al descontento social. Señala responsabilidades compartidas entre los principales partidos y plantea un voto de ruptura. ¿Podrá transformar la protesta en representación política? Hoy se enciende el ventilador. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, se enciende el ventilador, señoras y señores. En esta noche de martes, una jornada magnífica en la ciudad de Paraná. Es cierto, con el viento como protagonista, ¿no? Como en las últimas jornadas. Realmente una primavera bastante ventosa. Espero que anden bien, tal cual pretendemos que así sea, y también nosotros lo estamos. De esa manera, dispuestos a compartir un programa muy interesante con estos temas que propusimos con el informe en la voz de Nachito respecto a la visita de dos candidatos, ¿no? Adambal y Nadia Burgos, por dos partidos políticos distintos, pensando, ¿no?, en las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Una elección que desde hace mucho tiempo no se planteaba como tan importante para el futuro del país. En una elección de medio término, ¿no?, que se ha nacionalizado y mucho políticamente. Bueno, tenemos mucha información para compartir, como siempre, en el primer bloque que tiene que ver con la ronda de noticias, así que saludamos a nuestro panel. Buenas noches, hola, ¿cómo andan? Buenas noches, Guayi. Es un gusto verlos, espero que anden bien. Aquí veo muchas azaleas en flor acá, una rosa roja, una azalea y una rosa blanca. Y así. Y acá tengo jazmines blancos. Hablo por las niñas. Vos serías un jacarandá, bastante azulado. Vos también. Bien, bastante bien. Y La tres jacarandáes. Bueno, ahí está. Tres jacarandáes, porque están azules los tres. Ok, me gusta. Bueno, ¿les gustaron? Muy bien. Muy bien. Querido Mariano Copini, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Guayi, buenas noches. ¿Y vos qué serías? Yo sería, y no sé qué. Lapacho negro. Para mandarnos Lapacho. un mensaje se pueden comunicar a través del 343-505-4874. Perfecto, nos ponemos serios y empezamos la ronda de noticias y me voy por el lado de Valeria, un tema que realmente conmocionó a la ciudad de Paraná, que lo sigue haciendo porque hay una investigación en curso, personas detenidas, con este tremendo. Desenlace que le costó la vida a una adolescente. Exactamente. Estamos hablando de Jazmín González, una chica de 16 años nada más. Falleció el domingo por la madrugada, fue asesinada de un disparo en la cabeza. Ocurrió en Bajada Grande. Es muy llamativo, hay un video que clarifica mucho. En principio todo es motivo de investigación, pero clarifica un poco lo que pasó. Era un grupo de amigos y de familiares que salían de una reunión. El video muestra cómo van caminando algunos, otros en motos. En un momento hay como evidentemente un intercambio, algo por el estilo, y empiezan a arrojarse piedras, botellas, y después directamente el homicida, es Yamil Cabrera, le dispara por la espalda. Ella cae, el primo, que era quien manejaba la moto, se baja de la moto y también realiza disparos. Bueno, la verdad que todo muy tremendo. ¿También tiene un grado de parentesco o no con la víctima? Son todos familiares, aparentemente son primos lejanos. El que conducía la moto, Manrique, es primo directo. Y se habla que ¿Y después también qué pasa? ¿Van a buscarlo? Bueno, exactamente, bueno, ahí se está viendo digamos, cómo corren todos a auxiliarla, y mientras tanto su primo baja de la moto y realiza disparos. A las pocas horas intentan hacer justicia por mano propia, amigos y familiares de Jazmín, y justamente van y hieren, digamos, heridas de arma blanca a esta persona, que está en estos momentos en muy grave estado en el Hospital San Martín. Estamos hablando de Emiliano Strack, que es quien hiere de arma blanca a esta persona. La verdad que
Es terrible el contexto. ¿Cuántas personas hay detenidas, Hay Valeria? 4 personas detenidas. 3 tienen que ver con el homicidio de Jazmín y una con herir a quien es el presunto homicida de ¿Se ella. confirmó el tema del arma? ¿Ya se Sí, hizo la hubo pericia allanamientos, balística? hubo allanamientos. Hay justamente uno de quienes están detenidos es Jesús Gómez, que es a quien le dan en guarda el arma homicida de Jazmín, que fue encontrada, digamos, en su casa. Y hoy por la mañana también hubo allanamientos en la casa del presunto homicida de Jazmín, en la casa del papá. Y fue encontrada en el patio de la casa, había arena, y encontraron el arma hay que ver cómo está. Si es el arma homicida. ¿Había una vieja rencilla? ¿Hubo una discusión esa noche? ¿Qué se sabe? ¿No? Hay Se investigación sabe en curso, poco claramente. todavía, pero aparentemente había problemas no sé si decir de vieja data, pero había un conflicto familiar ahí. Acá que se es resuelve de la tremendo, peor manera. es tremendo la muerte de un adolescente, es un espanto. Es un espanto las imágenes y lo que pasa en plena vía pública, hoy con personas jóvenes a los disparos. Hoy justamente fue muy triste ver la despedida, porque hicieron una caravana de motos. Mientras se están realizando allanamientos, lo peor es la despedida a ella. Tiene 16 años. Ella y todos los involucrados tienen menos de 23 años. Entonces estamos hablando de un montón de vidas que realmente están pasando por... ¿Cómo escala la violencia, no? Y cómo cualquier roce se resuelve a los tiros, digamos. Una cosa tremenda, muy dolorosa, muy dolorosa. Hoy yo ¿sí? busqué unos datos del Ministerio Público Fiscal, y en este primer semestre del 2025 hubo 18 homicidios en la provincia, de los cuales 10 han sido acá en el departamento de Paraná. Pero lo más llamativo es esto, que no han sido por robos. Todos han sido entre gente conocida, por alguna venganza, por algún problema que han tenido anteriormente. ¿Sí, vale? Sin irnos mucho del tema, pero pienso que es importante. Ayer hablaba con chicas de la orquesta Romina Iturrain, que funciona justamente en la escuela Baxada, que está en Bajada Grande. Hay 12 orquestas y coros que pertenecen a un programa provincial que están a punto de cerrar en diciembre. Y hoy con esta noticia pensaba, ¿no? ¿Qué espacios de contención nos están cuidando? Porque realmente estos chicos, creo que esa escalada de violencia debe tener que ver con un montón de cosas, pero la música, el deporte son cosas que no se pueden perder. Este es un hecho que nada se compara con el 2001, pero mencionaste a Romina Iturrain, víctima del caos social de 2001, producto de una bala perdida en el marco del conflicto aquella vez en la ciudad de Paraná. Pasaron 24 años y tenemos un episodio donde pierde la vida un adolescente por un disparo de arma de fuego. Sí, Ezequiel. Siempre hablar sobre un caso o respecto a un caso puntual es una complejidad y doloroso. Sí, pero con debido respeto a la familia, ¿no? Desde luego, pero sí también en el sentido de lo que marcaba y planteaba Vale, la necesidad, reafirmar la necesidad de espacios de contención, de espacios de trabajo como las orquestas de música, infantos juveniles, espacios deportivos, la escuela sin duda, bueno, subrayar, contener, reforzar este tipo de espacios y una cosita que quedó me parece también planteado es esta cuestión de qué importante es que sea el Estado, a través de la fuerza de seguridad primero, después del Poder Judicial, el que resuelva, primero que evite o trate de prevenir estos conflictos, pero que cuando se suscitan, cuando se dan, cuando existen en sí propios, bueno, que haya resoluciones para que no haya episodios de tratar de tomar, no quiero usar justicia por mano propia, no me gusta, pero que trate de resolverlo la ciudadanía sin las instituciones a estos conflictos, porque siempre es otro dolor, otro problema después. Cori, ¿hace cuánto ejerces la abogacía? 14 años. ¿Qué notás en este periodo? Que el derecho penal no le toca un pelo al delincuente, y es una frase que no he acuñado yo, sino un autor alemán cuyo nombre no sé si fue von Liszt, en este momento no quiero decir una imprecisión. Entonces, cuando se le exige al Poder Judicial o se exige a través de aumentos de penas y demás, volvemos a lo mismo. El derecho penal, que es la última razón, no le toca un pelo al delincuente. Ahora, si nos vamos antes, nos vamos ex ante y no ex post, cuando esto ya ocurrió, ya aconteció, tenemos
que en esta lógica de reforzar las instituciones están disponibles. El problema es quién gestiona que ese chico, esa chica, ese niño, niña, adolescente sea cooptado por una institución, por un club, por una orquesta o por lo que fuere. Por eso vamos a lo que dialogábamos la semana pasada con un candidato que vino acá, y ya que hay otro, también le voy a preguntar lo mismo, qué mirada tienen o qué propuestas tienen en relación a las políticas de género, y la pregunta que nos cabe hacer en este contexto es qué propuesta hay para las políticas para prevenir la violencia. Es decir, qué instituciones están trabajando para llevar ese niño que está en su casa a un club o lo que fuere cuando la familia no tiene las herramientas para hacerlo por sí misma. Le sumo ¿querés decir algo, Joa? Le sumo una cosita más, perdón, antes, Joa, a la situación de la violencia, de los grupos, de la situación de caos, de cómo la violencia escala a niveles. En ese sentido, la presencia cuasi normal de un arma de fuego y disparo en la calle. O sea, eso sin duda ha crecido. A mí me da escalofrío. Hay que hacernos cargo de que esto no ocurre de un día para el otro. Esto es un proceso que viene acrecentándose. El crecimiento de la delincuencia, de la droga, la falta de oportunidades, y en eso todos nos tenemos que hacer cargo. Yo creo que es muy importante, por supuesto, exigirle a los políticos, pero creo que todos como sociedad tenemos que asumir que es un problema que excede solamente al Estado, digamos, al político que está en un cargo, pasa y viene otro. Es un problema que tenemos que involucrarnos. De políticas públicas, no de políticos. No, Sí, yo no de digo, política partidaria. pero hablaste de un candidato y en general lo digo, y no es, al contrario, pienso como vos en lo que manifestás. Lo que yo digo es, a mí me parece como mamá, como docente que ejercí hasta el 2023, como persona que está obviamente preocupada por esta situación. Tenemos que entender que nuestros hijos, por más que los cuidemos, se van a enfrentar a una sociedad donde va a haber de todo. Y si no nos hacemos parte de este problema y realmente tomamos un rol con compromiso social, va a seguir sucediendo, porque ni los docentes solos pueden, ni los padres solos, muchas veces no tienen las herramientas, algunos están ausentes. La principal institución que hoy está rota es la familia. Y en eso tenemos que trabajar todos para poder recomponer. Y a partir de ahí sí exigir, por supuesto, el Estado tiene que estar prioritariamente, pero todos, porque si no esos chicos... Bueno, pero no todos piensan que el Estado tiene que estar prioritariamente. Pero digo, porque estos chicos, son los que no se tienen en... Vos sos afín, dice que el Estado tiene que ser más pequeño, o sea, la verdad que no voy a entrar vamos en a chicana, ser y coherentes. vuelvo con lo mismo, trasciende los partidos políticos. Yo fui docente, 13, 14 años ejercí la docencia y vi este crecimiento en cada uno de los barrios vulnerables donde di clase. Y crecía la droga, crecía la delincuencia, la falta de oportunidades, y pasaron un montón de gobiernos y esto siguió creciendo. Entonces, yo lo que digo, y desde mi absoluta humildad, involucrémonos todos, hagámonos parte de este problema, comprometiéndonos, porque también hay que darle trabajo a esos chicos cuando muestran que son de determinado barrio. Hay que involucrarse y no mirarlos como no existen, están invisibilizados. Y eso lo podemos hacer todos los días. Pero eso es algo que lo practica uno hace un montón, calculo. No es una idea que ahora la vamos a llevar a cabo desde ayer o desde mañana. Eso cada uno, al menos de los que estamos responsables acá, calculo que lo hacemos. Hay mucha gente que yo cree lo que hago, solamente vos lo responsabilidad hacés, de uno. a la gente pero que es lo importante haga, de los medios que demos este mensaje decirle a la también. gente que lo haga va a pretender que nosotros lo hagamos. Y hay mucha gente que está en el medio y no lo hace. ¿Entendés? Entonces, vos no podés pedirle a la gente, bueno, comprometete, sé más humilde, sentate, dale una buena propina si te sirven en un restaurante. No estoy hablando de eso. No, es todo, porque esos chicos que están pidiendo, que están cuidándote la moto, que los están basureando continuamente, nadie dice nada. Y después todos queremos que mañana no haya violencia entre ellos. ¿Nacho? Sí, mencionaron varias veces esto de los coros y las orquestas infantiles, y conozco mucha gente que está trabajando en esos coros y esas orquestas, y que la verdad que la vienen peleando hace un montón. No hablo de un gobierno en concreto porque son programas que vienen hace tiempo, pero el Estado es fundamental que esté. Y esta gente, los profesores, muchas veces cobrando 2 mangos realmente, sostienen a pulmón espacios que el Estado debería no solo estar financiando, sino estar apuntalando, ¿no? Porque es el único que puede mover los dispositivos y las herramientas necesarias para que esos espacios se mantengan y crezcan. Porque insisto en el concepto todo crimen es espantoso, doloroso,
pero acá no hablamos de un asalto, no. Una discusión que se resolvió con disparo de arma de fuego en plena calle, cerca de calle Croacia, ¿no? En calle que hasta hacía un Bajada momento Grande. estaba pasando un momento ¿Cómo vale? en gente que no puede resolver las emociones, porque gente que estaba pasando un buen momento termina en esto. Es una locura lo que está pasando. Social muy complicada. Tengo que darle la voz a Diego y cierro, dale. Sí, yo creo que esto no le podemos echar la culpa a uno o a dos o a tres componentes de la sociedad. Bien. Yo creo que todos somos responsables de lo que está pasando. Y esto pasa desde hace mucho tiempo. El problema... algunos más que otros, No, bueno, Diego. Algunos más que otros, ahí te la discuto. En No cuanto a la había recarga de asesinatos responsabilidad, antes, ¿no? No había hechos de violencia antes. Muchísimos que ni se enteran. No hablo de momentos puntuales. Digo Por eso, de yo estoy intérpretes. estoy diciendo el Estado, eso. los gobiernos, la justicia. Se ha acrecentado, se ha visibilizado mucho más y creo que nos estamos olvidando de que la familia como fuente de contención se está perdiendo en ese sentido. Las familias hay no otro modelo contienen de a los familia, digo hijos. también. ¿Eh? Hay otro modelo de familia también. Bueno. La sociedad cambió. Pero está pasando eso. Es para charlarlo en otra ocasión. Tengo que cerrar, chicos. Se nos va el tiempo 10 menos 10 pasadas. Hablando de temas nacionales en este sentido, nos vamos a, bueno, un tema que también en vísperas de las elecciones también vuelve a hacer ruido. ¿Qué pasa con el financiamiento para dos leyes que fueron promulgadas pero no se pueden llevar a cabo porque no hay financiamiento? Bueno, exacto. Dos leyes que fueron, y antes de ser promulgadas, Guachi, fueron votadas 2 veces por el Congreso. Sí. Me refiero a la ley de emergencia pediátrica o ley de fondos para el Garraham y la ley de financiamiento universitario. Hace algunos días había sido un tema parecido con la ley de emergencia en discapacidad. Digo, que fue votada 2 veces, pues la votó con una amplia mayoría, más de 2/3, en ambos casos el Congreso, en las 2 cámaras, en la de diputados y en la de senadores, luego de ser vetada por el Poder Ejecutivo, fue ratificada la ley o rechazado los vetos. Es medio estrambótico decirlo, pero es eso, fue votada 2 veces, puede decirse, y las 2 veces por esas amplias mayorías. Después de ese episodio, de todo episodio, ahora de vuelta, en este caso, fue promulgada, pues no queda otra, pero a la par sin presupuesto, es decir, una especie de suspensión de facto de ambas normas, al igual que el otro día decía con la de fondos de emergencia en discapacidad. Entonces se plantea y se empieza a dar esta situación que ya es recurrente, en donde leyes votadas con amplias mayorías... Traduciéndole al televidente, no hay plata disponible para hacer ejercicio de lo que fue aprobado, ¿sí? En palabras de la presidencia o del Ejecutivo, de Milei o como quieran, no hay plata, no hay plata. Sí. De hecho, el presupuesto, venimos con 2 años de un mismo presupuesto, ¿no? Bueno, no tenemos presupuesto, Argentina no tiene presupuesto en estos últimos 2 periodos. Ahora, aparentemente, se va a votar, o al menos hay un comienzo. Eso es muy raro, ¿no? Bueno, en nuestro país se puede utilizar el del año anterior y a su vez el del año anterior, y que yo pongo un ejemplo de Estados Unidos ahora, que estamos tanto, viste que Trump parece que es el vocero de Argentina, y ves en besen de nuestro ministro de Economía, al menos con Twitter, ¿no? Sí. Tienen un sistema distinto, allá no se votan los demócratas, la oposición al Partido Republicano, que el partido de gobierno no les vota el presupuesto, entonces se apaga el gobierno, es decir, no funciona la mayoría de las cosas. Lo cual yo no digo que esté bien eso, pero para dar una magnitud del problema que es para una institución, para el Estado, no tener presupuesto. Acá, respecto de estas 2 leyes particularmente, quizá en la lectura política uno decía, bueno, quizá hay una muñeca política y decir, bueno, cedemos con una, con no. El gobierno se mantuvo a rajatabla con su posicionamiento de cara a elecciones, no cambio. Totalmente. Es una lectura también, ¿no? Y sobre todo con la de financiamiento universitario, es el segundo año que sucede lo mismo. Hay medida de fuerza de docentes. Hoy, ¿no? Hoy era el paro de los laburantes de las universidades, CONADU, una de ellas por lo menos. Hicieron un laburo respecto de buscar, ver de dónde podía salir la plata y qué sé yo, pues elaboró el Consejo Interuniversitario nacional en la concreción, en la redacción y en buscar fondos. Después hay toda una discusión, ¿tiene plata, no tiene plata? ¿Qué sé yo? El dinero es fungible, como todos los que fueron a la escuela saben, es decir, lo que vos sacás de acá, ponés allá, qué sé yo, es lo mismo. Sí. Entonces, una de las cosas que se decía esta mañana es, hace un par de días tuvimos la promo de las retenciones cero. Bueno, esa guita que no cobraste, promo de retenciones cero, se llama así, esa guita que no cobraste,
podría haber servido para financiar alguna de estas cuestiones. Es decir, plata hay. Tengo que cerrar, tengo que ir al stream, y ya tenemos a nuestro primer invitado. Pero me quedo con un dato que después lo podemos incluso debatir, incluso con la presencia de candidatos hoy. Porque sacando las cuestiones chiquitas, o aquel que esté en la militancia o con un grado de mayor participación político-partidaria, si se quiere, o quizá algunas personas que incluso por cuestión de edad tiene una situación de una mirada más crítica respecto a lo que puede pasar en las elecciones y demás, el resto de la gente, ¡pum!, algo que escucha acá. Y esa mirada nacional de un tema, lo que dijiste Trump, me acordé, hoy estuve en un comercio, claramente la persona que me estaba hablando, ¿qué le quedó eso? ¿Viste lo que dijo Trump? O sea, es tan nacionalizado el tema que por ahí el que no está con eso... Claro, ¿viste que lo que dijo Trump respecto de La Plata y demás? Y queda eso. Es tan fuerte eso... ¿Cómo? Parece vicepresidente. Por eso, Habla más no es un dato menor, lo podemos charlar si quieren después. 21:56, nos vamos al stream. Están reaccionando a nuestro programa en el 11 Radio, ahí en el YouTube. Dalila y Teo, Teo y Dalila. Chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola, hola, Guayi, ¿cómo Hola, andás? Guayi, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pero bien, acá Me alegro muchísimo. Chicos, estamos con las elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Les hubiera gustado un debate de candidatos o no? Sí, hubiera estado obvio, lindo. Los 7 candidatos ahí, tanto senadores como diputados que son cabeza, hubiera estado lindo un debate. No, hubiese estado buenísimo. Aparte, siempre los debates presidenciales dejan muchísimos memes también, así que eso también es... Y hubiera estado bueno con preguntas del público, ¿viste? Que puedas mandar tus preguntas ahí, que salga un lindo debate. Ajá. Con temas de interés público, que es lo Bueno, muy aparte sí importante. es el momento de que la gente también lo vea, digamos, sepa las propuestas y eso también es Y que interesante. conozca a los candidatos también, que es otra manera de conocerlos. Sí. ¿Creen que el mensaje de los políticos fideliza un voto o que pueden cambiar uno que esté ahí? A ver, ¿qué dice? Lo que hemos hablado acá en muchas oportunidades es que hay mucha gente que sí está idealizada, ¿no? Y que vota, digamos, con sus convicciones políticas, pero después muchísimas personas más votan también con el bolsillo. Entonces también influye mucho eso. Sí, con la diaria, con los contextos también de cada uno, con las situaciones que los atraviesan y les influyen en la vida. Yo creo que hoy el bolsillo es una gran forma de votar que tienen muchos, y el enojo quizás que pueden tener con uno u otro partido político que también se ve después de las elecciones. Ustedes están muy cerca, son jóvenes, digo, pero no es la primera vez que van a ejercer el derecho de votar, pero el voto joven también define y mucho, y yo noto que en los últimos años hay no digo que en los otros años no haya sido así, pero a medida que el ejercicio de la democracia fue una bola de nieve mucho más grande, hay una juventud que tiene una decisión propia en su voto. Quizá 25, 30 años atrás, el más chico decía, y a ver, bueno, lo que vota mi mamá, lo que vota mi papá. Y hoy hay una mirada más crítica. No sé si ustedes lo ven así o no, chicos. Sí, yo creo que los jóvenes tienen como una mirada más acertada y que también lo ven en su realidad, lo que charlamos siempre, ¿no? De que no hay trabajo, de que no muchos pueden estudiar, de que no consiguen trabajo en blanco, que no llegan a fin de mes. Y esto también los afecta a todos los jóvenes, y hasta los que están votando por primera vez piensan mucho en los contextos también. Y también se dejan, muchos también, bueno, comparten esto, ¿no? De las redes, ¿no? De la comunicación en redes, que es, no sé, TikTok, X, Instagram, muchos también se llevan por eso. Sí, eso me ha pasado, perdón, Teo, de ver jóvenes que escuchan podcast o TikTok o YouTube de alguien hablando sobre tal tema y lo están escuchando, ¿no? Creo que también un poco fidelizados con ese pensamiento, pero bueno, también está bueno en ese sentido, ¿no? Que se informen y que accedan a ese tipo de conocimiento. Chicos, los tengo que dejar porque nos vuelve el tiempo. Beso enorme. Dale, bueno, buen programa, suerte. Igualmente, chicos. Teo y Dalila y Teo, el stream del 11. Dame un par de mensajes cortitos, Marian, dale. Uno de ellos dice, si las necesidades básicas no están cubiertas, ya es la primer violencia hacia las personas. Las asociaciones sin fines de lucro y grupos de iglesias trabajan en situaciones conflictivas de hambre y adicciones. Por favor, hay que hablar más de la educación de la familia, luego vendrá la contención de las instituciones deportivas, civiles o el Estado. Pedro del Paracao. Gracias, Mariano. Repetimos la vía de comunicación. 343-505-4874. Aquí está, al pie de la pantalla. Bueno, gracias por el look a De Hombres. De Hombres, Washington Barisco se viste en De Hombres. Una elección muy personal. La Martina, Daniel Heiger, Oxford Polo. De Hombres, nuevo local en Cervantes 127.
Muchas gracias, muy lindo el traje de hoy. ¿Y los zapatitos de dónde son? El calzado para toda la familia está en Better. Busca el local más cercano a tu domicilio. Abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo. Además, podés comprar desde cualquier punto del país. Visita el sitio web www.betterstore.com. Muy bien, menos mal que ahora los looks son así, medio vestir sport, pues ya está parado acá, a mi edad. Con los zapatos de vestir, salgo con la artrosis, la columna. Se ven muy cómodas. Están cómodas, son deportivas. ¿Saben qué hora es? ¿Qué horas son? La hora de nuestro primer invitado, gentileza, relojería y joyería Jade. Hoy trajo un Casio verde. ¿Verde o gris? Guarda con la dicromatía, ¿eh? Yo lo veo verde. Mirá qué lindo que está. Con malla de cuero. Muy, pero muy bonito. Está la pulsera que me regaló Teo el otro día, la tengo aquí, muy bien. Relojería y joyería Jade, que sigue con el mes de la madre, porque por ahí cobraste recién con los mangos ahora y el regalo que querías, necesitabas algo más, bueno, no importa. Lo puedes ir a comprar ahora. Con muchas promos en los 2 shopping de la ciudad de Paraná. Relojería y joyería Jade, nos especializamos en joya de diseño y reconocidas marcas de relojería. Estamos en los 2 shoppings, Paseo del Paraná y La Paz, en horario corrido de 9 a 21 horas, de lunes a viernes. Promos con tarjeta. Encontrá un muy buen regalo o date un gusto en Jade. Che, quiero preguntar si quieren irme a la pausa, porque el primer invitado es candidato del justicialismo, ¿no? Sí. Adán Val, que ya está en nuestros estudios. Fuerza Entre Ríos. Fuerza Entre Ríos. ¿Qué pasó con esto de que quieren juntar todos los votos? ¿Qué dijo Milei? ¿Qué despiole se pasó con eso? Cortito, tenés 30 segundos. Una discusión de cómo contar los votos. Lo que se terminó definiendo es que no es una elección nacional, no hay un distrito único, sino que hay 24 distritos. De hecho, en un tercio se eligen senadores, entonces se va a contar por distrito. Y la otra cuestión que era la discusión era, por ejemplo, cómo contar los votos en Entre Ríos. ¿Qué Fuerza Entre Ríos? ¿Le sumás a Fuerza Patria o no? Según Milei, no. Pero lo que pasa es que lo obvio es que sí. Por preguntarle a Val si es peronista o no. ¿Qué te va a decir? La Junta Electoral ya emitió un comunicado al gobierno en ese sentido, ¿no? Totalmente. Es por distrito. Y si se tiene... Pero estaba bueno mencionarlo, me pareció interesante mencionarlo. Y un puntito más, un punto y coma, ojo también, ¿no? Porque la lectura nacional va a ser ganaron o perdieron, ganamos o perdimos, más allá de los distritos. Igual, esto no, también es cierto. No lo va a hacer la Cámara, esto que decíamos, no. Pero cada uno va a hacer su interpretación. Y la lectura mediática también. Nos vamos a la pausa, 22:02, ya venimos con nuestro primer invitado, dale. Primaveras del CAE. Pasala bien con los tuyos. Asociate ya y disfruta de sus 6 sedes. Más de 16 disciplinas deportivas con excelentes logros. Playas, piletas gratis, parrillas, el mejor ambiente y la seguridad que buscas. Y aprovecha el 40,2% de descuento por 2 años. 120 Primaveras del CAE. Flor de Club. Perdón, el club que querés. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464, a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. Tiago, líder en limpieza. Higiene total, productos de alta calidad, la variedad necesaria para cubrir todas las necesidades de limpieza y mantenimiento. Llegó Tiago, con la mejor atención y trato personalizado.
¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. Decilo. Hablemos de suicidio. Decilo. Si vos o alguien que conoces necesita ayuda, llámanos al 135. Somos profesionales de la salud y estamos para escucharte todos los días, las 24 horas. Más información en portal.entrerios.gov.ar/suicidio. Gobierno de Entre Ríos. Horas 6 minutos en toda la República Argentina. Continuamos en vivo haciendo El Ventilador en esta noche de martes y nos metemos en la presentación de lo que es el invitado en esta primera ronda de martes con candidatos. En este caso, Adán Bal. ¿Qué piensa el peronismo entrerriano en este contexto sociopolítico de la República Argentina y de la provincia de Entre Ríos? Y bueno, ¿y qué proyecto tiene también, no? En este sentido, de cara al domingo, pensando en lo que es la elección de medio término. Informe disparador, dale. El peronismo entrerriano ante la elección y la búsqueda de liderazgo. Tras 2 décadas en el poder y casi 2 años de transición, el peronismo de Entre Ríos enfrenta una nueva prueba en las urnas. Sin lograr la unidad plena, llega a esta elección con distintas listas que se reclaman herederas de la tradición justicialista. Desde el espacio principal, buscan consolidar una referencia que le permita al partido recuperar protagonismo político y proyectar un nuevo liderazgo hacia 2027. Plantean la necesidad de reactivar la obra pública, recuperar el poder adquisitivo y ofrecer una alternativa al rumbo económico del gobierno nacional. ¿Podrá el peronismo reorganizarse tras la derrota de 2023 y recuperar la confianza del electorado? La elección de este domingo servirá como termómetro del proceso interno que atraviesa el justicialismo provincial. ¿Emergerá de esta disputa una conducción capaz de unificar al peronismo entrerriano? Es un gusto recibir aquí en El Ventilador a Adán Bal, que es candidato a senador nacional por Fuerza Entre Ríos, lista 501. Adán, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Guachito. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, estuvo mucho tiempo en su ejercicio de función pública en el poder, siendo oficialista. Hoy le toca estar al lado de la oposición. Así es. ¿Y cómo es ese rol? Porque también cuando uno está, ve de una manera la cosa y hoy está del otro. Y también puede decir, bueno, pero usted ya estuvo. ¿Y cuáles son sus ideas ahora del otro lado? ¿Se entiende, no? Clarísimo. Primero hay que reconocer que el peronismo cometió errores si no hubiese perdido las elecciones en el 2023. Gran parte de eso fue no haber logrado devolverle el poder adquisitivo a las personas, el proceso de inflación. Pero bueno, se ha hecho todo un proceso de autocrítica. Sabemos también que el peronismo necesita mejorar su imagen frente a la sociedad. Por eso nosotros hemos conformado una lista amplia, abierta y generosa que intenta representar y defender lo mejor que tiene el pueblo entrerriano. Es una lista valiente, que está integrada por personas con algo de experiencia en gestión ejecutiva, muchas personas que nunca fueron candidatos y personas que, bueno, tienen un trayecto muy reconocido, como en el caso del rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay, bueno, Guillermo Michel, que ha sido un funcionario brillante a nivel nacional, intendente de pequeñas localidades, médicos, todo para hablar de qué, de educación pública, de salud pública, de las pequeñas localidades, del trabajador, de los docentes, de los policías. Y yo me sumo más que nada para aportar mi experiencia como exintendente de la ciudad de Paraná. Uno entiende los eslogans de campaña y una frase para
para que llegue y marcar ese mensaje. Digo, la libertad avanza, dice, no volvamos al pasado, no retrocedamos, vayamos para adelante. Ustedes dicen, vamos a frenar a Milei, lo vamos a ayudar a frenar a Milei. ¿Cuál es la idea de ustedes en caso de ser elegidos en la legislatura? Primero hay que tener en cuenta que este concepto de frenar a Milei no es un concepto negativo. Es justamente empezar a reflexionar por el que la cosa no da para más. La gente diríamos, percibe que este esfuerzo de estos 2 años no tiene sentido de seguir hacerlo. Cuando uno habla con la persona, nosotros hace 4 meses que estamos en campaña, y bueno, la gente te dice, mirá, los políticos hablan muy bien, tienen muy buena idea, pero la verdad que para mí llega 10 de mes y para mí ya es fin de mes, me tengo que endeudar con la tarjeta en 2 o 3 cuotas para poder pagar mi alimentación, me sube la luz, me sube el transporte, no me aumentan los sueldos, vemos, diríamos, una situación pero muy complejo. Entonces, no es este tema de frenar a Milei como algo negativo. Nosotros nos planteamos y somos responsables, no hacemos campaña sucia, tenemos mirada crítica, pero siempre con una visión constructiva. Lo que nosotros proponemos es otra forma de encarar esta situación, acompañar al trabajo y la producción, porque queda muy en evidencia que con el ajuste el país está sufriendo, la gente está sufriendo y no aguanta más. Sobre eso se da el diálogo. Esto de volver al pasado, la verdad que no sé, es un eslogan que puede funcionar para otros lugares. Yo estuve de intendente hace 4 años atrás y si le preguntan a la gente de Paraná si es volver a esa gestión, es una gestión que ha sido reconocida pero positivamente, así que intentan meternos en una bolsa como si fuéramos una bolsa de fantasma y la verdad que lo que hay que discutir es lo que pasa hoy, no tanto lo de ayer. Y lo que propone el gobierno hacia adelante a la gente es más sufrimiento, porque lo que le está proponiendo es la misma receta que en estos 2 años no ha dado resultados. Abrimos el panel. Ezequiel, adelante. Recorrieron bastante Val con los candidatos de Fuerza Entre Ríos, industria, sectores productivos. No voy a preguntar qué les dijeron, porque eso sería medio un centro, porque la verdad que está complicada la mano para esos sectores, pero sí me interesa saber ¿qué proponen o cuál es la visión de futuro que se plantea Fuerza Entre Ríos o el PJ para estos sectores que hoy están complicados? La situación de la industria, del consumo, del comercio, del sector interno es muy complicada. ¿Por qué? Justamente por el tema del ajuste. El gobierno determinó ajuste, cae la actividad, caen los ingresos, ajuste, cae la actividad, caen los ingresos. ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales? Toman deuda y nuevamente empezamos un círculo vicioso. Entonces lo que nosotros proponemos es el crecimiento, crecer con trabajo, con producción. Si uno analiza el PBI se puede explicar claramente en 4 conceptos. El primero es el consumo, que explica el 70% de la demanda agregada. La gente no tiene plata en el bolsillo, como recién decía, el 10, el 12 ya es fin de mes. Por lo tanto, el consumo horrible, se ve en el comercio, se ve en la actividad, se ve en los supermercados. El segundo elemento es la inversión privada. ¿Qué es la inversión privada? Que bueno, que aparezcan muchos mini pymes, micropymes, que generen puestos de empleo. No ocurre. O que vendría, por ejemplo, General Motors al Parque Industrial de Paraná y genere 10, 12 mil puestos de trabajo. Eso no ocurre ni aquí ni en ningún lugar de la Argentina. Segundo elemento, para atrás. El tercer elemento está vinculado con la inversión pública, gasto público, obra pública. Bueno, en Paraná hay obra pública, pero lo financia el municipio. Cuando uno mira las rutas, y eso no quiere decir que el peronismo fue eficiente con el mantenimiento, pero en 2 años no se ha hecho mantenimiento y cada vez más complicada. La ruta 14 ni siquiera tiene delimitada la línea del medio, así que de noche es re peligroso andar. Y el cuarto elemento son las exportaciones menos las importaciones, que con el tipo de cambio generan una balanza comercial negativa. Entonces, si ninguno de estos 4 elementos está para arriba, el PBI no va a crecer. Bueno, el gobierno insiste en tener siempre esta postura de ajuste permanente y de hecho mandó el presupuesto, y bien lo decías hoy, que hace 2 años que la Argentina no tiene presupuesto y dice es el presupuesto más chico de los últimos 30 años. ¿Qué está diciendo? Que viene más ajuste y la verdad que ningún país del mundo salió adelante con más ajuste. No entendemos cuál es la razón. Yo defiendo el equilibrio fiscal,
Yo defiendo, obviamente, manejar los números. De hecho, en el municipio, cuando empezamos en el 2019, no teníamos plata para pagar sueldo. Después vino la pandemia, logramos equilibrio económico, equilibrio financiero, que el municipio se transforme en una gran empresa de servicio, pero nunca tuve la situación de extorsionar a la gente o perjudicar a la gente. Sí, todo lo contrario. Acompañábamos a la industria, acompañábamos al comercio. Así que, bueno, la industria está complicada, la apertura de las importaciones impacta de manera negativa y se está importando alimentos, no teléfonos celulares o micrófonos, alimentos. Y cuando se importan alimentos vemos que en las góndolas eso no baja y lo que se está importando es mano de obra. Así que la situación es muy complicada, por eso nosotros somos responsables, respetuosos, tenemos mirada crítica, pero ante cada mirada crítica tenemos una propuesta porque sabemos que lo que viene en el Congreso va a ser muy complejo en los próximos años. ¿Caro? Bueno, viendo obviamente su trayectoria política y todos sus conocimientos, y desde anteriormente, ¿no? El 2023, cuando perdieron las elecciones y se encuentran con el descontento de la gente que no los apoya, habiendo sido gobierno 20 años, con la oportunidad que tuvieron, hace una autocrítica sobre ese momento en el que pierden y si ahora siente, frente a las elecciones que se vienen el 26, que recuperaron conquistar una parte del electorado que ha quedado descontento, por eso Milei es presidente. Autocrítica sí, por supuesto, por algo perdimos las elecciones y si no lo hiciéramos no seríamos creíbles frente a la sociedad. Pero un punto que digo, en esto, ¿por qué no? Claramente no haber recuperado el poder adquisitivo. ¿Se podría haber hecho? Bueno, no se logró, se hizo el esfuerzo también de tener un equilibrio interno, hubo complicaciones, pero la verdad que a la gente no le importan las complicaciones. Uno podría decir, bueno, no, resulta que hubo la sequía, se perdieron 25.000 millones de dólares, e intenta implicar de qué manera eso impactó en la tasa de inflación. Y la gente dice, mirá, yo llego al 15 y no me alcanza la plata y me estoy endeudando. Claro. Entonces, esa es la realidad. Ahora bien, la única manera de salir adelante es con crecimiento. El gobierno promete más ajuste, por lo tanto la gente este domingo va a tener que decir de qué lado de la Argentina va a querer pararse. ¿Qué vemos en la gente también? Mucho descreimiento en la política en general, también en los políticos. Cuando yo dije recién al pasar que yo me sumo para aportar mi experiencia como intendente, ¿sabe por qué lo hizo? Porque hay muchas cosas que nosotros planteamos y la verdad que yo me doy cuenta cuando la gente entrecierra los ojos y me doy cuenta que no te cree. Por ejemplo, uno habla, voy a tomar un tema, ¿no? De la generación de energías renovables. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, un momentito, lo hicimos en el parque industrial, construimos un campo fotovoltaico que está en proceso de construcción, hicimos política fiscal, estas energías para bajar y darle más competitividad a la empresa. Podemos mostrar que cuando nos comprometimos cumplimos. Claro, desde el municipio, pero bueno, me tengo que parar desde donde estamos. Claro. Ahora, nos hacemos cargo de todos los errores que ha cometido el peronismo, incluso de muchos de los que no los hemos cometido directamente, pero la gente generaliza y hoy el problema está en su metro cuadrado, en que no le alcanza la plata, que le aumentó la luz, que bueno, los remedios no los puede comprar. Entonces uno tiene que ser muy cauto porque hay una gran posible implosión de la sociedad porque las familias están sobreendeudadas. Están muy sobreendeudadas porque muchas veces tienen que usar su tarjeta para adquirir la alimentación. Entonces, compran con tarjeta, pagan el mínimo, no llegan. Compran con tarjeta, pagan el mínimo, no llegan. Ese es uno de los grandes problemas. Por eso nosotros vamos a ir al Congreso y una de las leyes que queremos presentar es lograr el desendeudamiento de las familias argentinas. No para aquel que se endeudó para cambiar el auto, para irse de vacaciones. El que se endeudó lamentablemente porque no tenía con qué comer. Adán, le pido brevedad en su respuesta porque tenemos 10 minutos y... Siempre me dicen lo mismo. Sí, y quiero que todos los panelistas puedan preguntar. Yo, dale. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estaba fijándome entre los cargos que usted llevó adelante, estuvo a cargo de Obras Públicas y después fue también vicegobernador. Y recién lo escuchaba que dijo que las rutas provinciales estaban en muy mal estado y rutas nacionales también. Le quiero dejar algunos datos. La ruta provincial número 6, que une Villaguay con Federal, más de 180 kilómetros totalmente repavimentados en esta actual gestión. Ruta provincial número 1 entre Pronunciamiento y San Justo. Ruta provincial número 20 entre Basa Bilbaso y Gualeguaychú. Ruta provincial número 32, esa la conozco bien porque yo soy oriunda de Viale.
que estaba destruida y que se ha podido hacer con fondos provinciales. Entonces me interesa saber cómo ustedes, se hace cargo por supuesto de que este deterioro de las rutas no es de 1 año, 2 años, viene de mucho tiempo, si no lo pudieron llevar adelante cuando eran gestión, ¿qué va a cambiar ahora en la representación nacional para que esto se pueda financiar mejor? Porque convengamos que en su etapa de gobierno la coparticipación era mayor justamente porque no había otro acompañamiento nacional, recibían otro tipo de programas y de insumos para poder llevar adelante esas obras. Está bien, la pregunta me parece fantástica. Yo he andado en la ruta 1, he andado en la ruta 6. Tal vez la información que tenés no es tan actualizada, pero vamos a darlas por cierta. No, sí. En el caso particular, yo respondo básicamente como cuando fui de intendente. No sé si vos sos de Viale, pero acá le pueden preguntar de qué manera hemos hecho de manera eficiente, de manera eficaz, la aplicación de los fondos. De todos modos, durante esos gobiernos se hizo muchísima obra pública en distintas rutas. Lo que pasa es que las rutas se deterioran aproximadamente a los 10 años si no le hace mantenimiento. Está muy bien que se haga y ojalá se pueda hacer mucho más y ojalá el gobierno nacional ayude al gobierno provincial para que pueda hacer mucho más. Hoy el impuesto a la transferencia de combustible no llega a la provincia. Si llegara esa plata, la provincia podría hacer mucho más. Yo lo que creo que tenemos que abrazarnos todos y trabajar en conjunto. Los gobiernos anteriores hicieron muchísima más obra pública de la que se ve ahora, porque el gobierno nacional cree que es un pecado hacer obra pública y se puede ver. Pero bueno, bienvenido, trabajemos para que haya más obra pública. ¿Saben por qué? Porque eso impacta directamente en 200 industrias y genera puestos de trabajo, que es lo que necesita Entre Ríos. Vengo para este lado, Nacho. Sí, buenas noches. Buenas noches. Se dijo muchas veces a lo largo de la historia que el peronismo estaba muerto, ¿no? Que incluso algunos venían a ponerle el último clavo al cajón. Y bueno, el peronismo, una fuerza política y una tan grande, es muy difícil de matar, ¿no? Así que, ¿qué cree usted que puede proponer el peronismo entrerriano en este caso? ¿Y por qué es importante la representación de esta fuerza en el Congreso de la Nación? Concretamente hablándole al votante indeciso que no sabe qué hacer, que tal vez en 2023 no acompañó porque la gente quiso probar otra cosa y ya tuvo 2 años de otra cosa que a lo mejor no era lo que quería. Claro. Breve. El peronismo y otros partidos defienden cosas que este gobierno no defiende. Si uno analiza el radicalismo en su origen, el radicalismo defiende la salud pública, la universidad pública, los derechos de los trabajadores, el progreso de los pueblos. El peronismo defiende exactamente lo mismo. Ese es el mensaje también para los radicales. No que se transformen en peronistas, sino que sean más radicales que nunca y voten a las personas que defienden sus ideas. Esa idea que defendía Alén, Irigoyen y Alfonsín. Y nuestra propuesta es una propuesta práctica, pragmática, de trabajo, de defensa de los derechos de las personas. Y obviamente en el Congreso vamos a hacer yo lo que hice como intendente de la ciudad de Paraná. Me comprometí, cumplí, trabajé. Cuando serví 4 años lo hice de manera consecuente con mi compromiso y lo mismo vamos a hacer en el Congreso. Y obviamente la gente este domingo va a tener que elegir e interpreto que si se siente que las cosas van bien, que su situación va bien, que las cosas no le aumentan, que los chicos pueden ir a estudiar, que tiene trabajo y está todo bien, ya sabemos que va a votar. Y si quiere darle un mensaje claramente al gobierno nacional de basta de ajuste, basta de dolor, la única opción capaz de representarlo es la lista 501 Fuerza Entre Ríos, que se puede identificar muy fácil porque tiene la banderita de Entre Ríos como signo atrayente. Corina. Sí. Una pregunta en relación a un tema que para mí es súper importante y se la hice a un candidato que vino la semana pasada que sostuvo que las políticas de género son innecesarias, que son ineficaces. Bueno, frente a esta postura o a este tipo de posturas, ¿qué lectura haces de la situación de los feminicidios y las recientes reducciones que ha realizado el Estado Nacional suprimiendo, digamos, políticas de género a nivel global que, desde mi punto de vista, ha impactado de modo directo en el aumento de los feminicidios y de la violencia contra la mujer? Me interesa saber tu postura. Es muy grave la falta de financiamiento. A veces uno puede plantear falta en las leyes, pero las leyes existen y hay que haber compromiso, tiene que haber decisión política y tiene que haber el financiamiento y políticas claras.
Yo cuando estuve ministro de Gobierno en su momento creamos la Dirección Trata de Personas. Justamente, ¿por qué? Porque había muchos prostíbulos, cerramos todos los prostíbulos de la provincia de Entre Ríos, había trata de personas, había una situación muy compleja para las mujeres. Entonces puedo demostrar que cuando tuve responsabilidad, de qué manera actué. Y cuando estuve de intendente, invertimos y llevamos a su mejor expresión lo que era la residencia de la Casa de la Mujer. ¿Ahora eso alcanza? No, Corina, no alcanza. Tiene que trabajar el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos locales, junto con la justicia y con el Ministerio Público Fiscal, todos comprometidos para proteger a las mujeres de situaciones de violencia, muchas veces intrafamiliares, que cuando salen a la luz ya es tarde. Sin recursos. Sin recursos, Corina, es muy difícil. Y bueno, volvimos a lo mismo. Hace 2 años que la Argentina no tiene presupuesto. Y eso no es culpa del Congreso, es una decisión política del presidente para administrar los recursos de manera total y absolutamente arbitraria, priorizando el pago de intereses, los bonos de la deuda, frente a los recursos que en este caso son para cuidar a las personas. Diego. Sí, buenas noches. Yo quiero volver un poquito atrás, porque usted habla de la obra pública. ¿Cómo piensa financiar la obra pública sin aumentarle la presión fiscal y sin tener que volver otra vez a ajustarla al campo, por ejemplo? Es que las partidas están. No sé si usted ha analizado el presupuesto de la provincia de Entre Ríos. Las partidas están. Están las partidas, están las leyes. De hecho, el gobierno provincial solicitó a las cámaras y las cámaras accedieron, y me parece muy bien, una serie de procedimientos administrativos abreviados que exceden lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y en la Ley de Administración Financiera de contratación directa para hacer obra pública. ¿Por qué? Bueno, interpretaba que los trámites eran muy engorrosos, que contaduría le complicaba los trámites. Se le dieron las herramientas. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno de la provincia? No tiene plata. Ahora las partidas, porque para que se entienda, el presupuesto es una partida de gasto y una partida de recursos. Yo puedo poner en un presupuesto 100 pesos, pero si los recursos después no vienen porque la actividad económica viene acá, está muy bueno el presupuesto, pero si después no está la plata. Y volvemos al origen del problema. Es la decisión del gobierno nacional de seguir con esta política de ajuste. Por eso insistimos, nosotros no decimos frenar a Milei como una cuestión negativa, sino para hacerlo reflexionar, que por favor no deliren más y que empiecen a mirar uno de estos 4 elementos que desarrollé, que es para impulsar el Producto Bruto Interno, porque si no, lo que viene va a ser mucho más duro para la Argentina. Yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal, estoy de acuerdo también con el segundo elemento que yo dije, era la inversión pública. Fíjense que muchas veces cuando uno invierte en obra pública, la tasa de retorno de los tributos, del movimiento económico, de esas 200 industrias que inmediatamente se inyectan cuando hay obra pública, de muchísimas personas que trabajan, que cobran sueldo, que consumen, que retroalimentan el consumo, cuando uno empieza a analizar económicamente la situación, se va equilibrando, pero la Argentina va a crecer. Eso lo hacen todos los países del mundo. Ahora, si vamos nuevamente con un proceso hacia atrás, la pobreza, el dolor y la desidia van a ser las características de los próximos meses, y eso es lo que nosotros queremos que quede muy, pero muy en claro. Que la gente vaya y vote con el corazón, que la gente vaya y vote con el estómago, pero lo que nosotros proponemos es otra cosa, no es deuda ni es ajuste, es crecimiento. Y bueno, desde el Congreso tenemos que ser más para que el gobierno reflexione, vire el barco y empiece a mirar lo que han hecho otros países del mundo. Cierro con vos, vale, dale. Y Ana, perdón, sí. Diego mencionaba el campo, y yo al campo le sumo la pequeña y mediana empresa. El candidato Venegas Liz, cuando estuvo acá, dijo que para ayudar al campo proponían la flexibilización laboral. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, primero aclarar que el 90% del trabajo que se genera en la Argentina lo generan las pequeñas y medianas empresas. Tema número 2, me he reunido con la Bolsa de Cereales. La Bolsa de Cereales me planteó claramente las retenciones, jamás hicieron un planteo claramente con el tema de las leyes laborales. Tema número 3, el modelo de modificación de las leyes laborales que propone el gobierno no sirve porque va solamente contra el derecho de las personas. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿y ustedes se resisten? No, nosotros no resistimos. Les doy 2 ejemplos. Hoy voy a dar una empresa local, Agua Nuestra, que produce agua natural y que reparte, tiene el mismo convenio colectivo que Coca-Cola. Se entiende que hay algo que cambia. La Argentina hoy tiene 22 millones de personas trabajando y 10 millones están en negro.
se entiende que hay algo que se puede hacer. Bueno, esa es la postura nuestra de trabajar. Por ejemplo, cuando estuvimos en el norte, la citricultura, hay un montón de situaciones a trabajar para los trabajadores por temporada, los que trabajan en la zafra. Bueno, eso implicará seguramente trabajar. O sea, hay muchas cosas para mejorar, pero no es una cuestión de cortar y decir estoy a favor, estoy en contra. Hay que tomar por sector, ser profesionales, trabajar con todos los sectores y buscar la mejor solución positiva. Después, cuando tengamos la ley, cumplirla, no como ocurre que salen las leyes del Congreso y después te dicen no la vamos a aplicar hasta que el día de mañana alguien diga cómo se aplica. Ahora sí, Anita, perdón. No, por favor. Buenas noches. Yo quería saber, ¿qué le puede decir usted a los votantes que han estado escuchando dichos y acusaciones de sus propios compañeros peronistas en relación a su lista? Hablan de autoritarismo, hablan de corrupción, hablan de, yo los tengo aquí anotado, marketing millonario, de proscripción, sus mismos compañeros, ¿no? Sí, hay que aclarar que el peronismo, la única lista es la lista 501 Fuerza Entre Ríos. Después hay otras personas que en su momento tuvieron responsabilidades importantes que decidieron en vez de sumar, restar y se fueron a otros partidos. Esos son colectoras que intentan sacarle voto al peronismo. Son colectoras armadas, fundamentalmente por el gobierno provincial. A nosotros, la verdad, no nos importa, que digan lo que quieran decir. Yo puedo decir que he estado en la función pública, no tengo ninguna recriminación, ni siquiera de la justicia, ni siquiera del Tribunal de Cuentas. ¿Saben por qué? Porque somos profesionales, somos serios y somos honestos y lo podemos demostrar. Ahora bien, si algún día alguien me va a denunciar, no hay ningún problema. Cualquier persona puede ser denunciada. Lo que tiene que hacer es, calladito la boca, presentarse a la justicia y defenderse. Creo que hay una denuncia ahora contra Michelle sobre... Michelle, perdón, es Michelle. Michelle, hubo una denuncia hecha por un intendente del Departamento de La Paz. Tengo entendida que ya está archivada porque es tan inverosímil. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es triste en este momento? Y nosotros hicimos un videíto en ese sentido. Que cuando aparece la campaña sucia. Esa campaña sucia que va contra las personas, contra la familia, contra la honorabilidad. Llega el 26 de octubre a la noche, a las 20 horas, ¡tac!, desaparece todo. Nadie es ingenuo, todos saben que la campaña sucia tiene un intento de desprestigiar y que cambie o disminuya la performance. Pero bueno, la gente es inteligente, tiene que ir a elegir con total y absoluta libertad. Y yo de las personas, esa persona particular que dice tantas cosas, ya tiene más de 85 años. Yo la verdad que gente tan grande no quiero decir nada porque no quiero cometer ninguna expresión que se pueda interpretar como que se falta el respeto. Adán, este presente de Acún, muy bonito, estuve pispeando para adentro, es para ustedes. ¿Se puede ver? Sí, me parece que es un matecito. Un matecito. Sí, un matecito. Bueno, para los viajes. Para ustedes, ahí está. ¿Lo puedo mostrar? Sí, pues muéstralo, por favor, a ver. Uy, qué lindo que está. Espectacular, muy lindo está. El acordeón completo. Y el 11, ahí está, perfecto. Y el 11, ya recuerdo. Después tienen que unirse con Venegas Lynch, usted con el acordeón no y tengo con la ningún guitarra. problema. Por la democracia, Adán. Nunca he hablado, pero no tengo ningún problema. Y si nos invitan, podemos venir los dos acá. Sería un placer. Adán, muchas gracias. Gracias. Bueno, el aplauso para el invitado del día. En el primer bloque de invitados ya se viene Nadia Burgos en un ratito nada más. Y como siempre decimos en la época de elecciones de candidatos, que tengamos una verdadera fiesta de la democracia. Que cuidemos el valor de la democracia el próximo domingo. Nos vamos hasta Acún, dale. En Acún Paraná creamos regalos personalizados que combinan calidad, creatividad y un toque humano que lo convierten en recuerdos inolvidables. Diseñamos presentes para empresas, instituciones, eventos especiales o momentos personales. Regalos que conectan con diseños únicos y a medida hechos para perdurar. Encontrarnos en Instagram como acun.paraná o por WhatsApp al 343-512-5072. Siempre es lindo ir a Nogaró, pero estas noches ya son brillantes para estar ahí afuera. Mostrame algo de Nogaró, Marian, a ver. Nogaró te espera este fin de semana para disfrutar del menú más rico con una gran variedad de pizzas, sándwiches, empanadas, picadas y mucho más. Pasa por Nogaró en su tradicional esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá. Me dijeron que Javier Aragón pasó por el Turquito y buscó algo y están en su casa mirándonos. Sí, me dijeron. ¿Vamos al Turquito? El Turquito, venta de bebidas por mayor y menor, envíos a domicilio. El mejor precio lo tiene El Turquito, Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 343-438-5696.
Pausa breve, estamos en vivo, 22:34, ya viene Nadia Burgos, aquí en El Ventilador. Ya volvemos. esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464, a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Cada vez que jugás oficial, en otra parte pasa algo. IAFAS destina el 10% de sus utilidades a promover el trabajo de los emprendedores. Fortalecer la economía social es nuestro compromiso. IAFAS, desde 1933, transformando historias. Gobierno de Entre Ríos. Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. Decilo. Hablemos de suicidio. Decilo. Si vos o alguien que conoces necesita ayuda, llámanos al 135. Somos profesionales de la salud y estamos para escucharte todos los días a 24 horas. Más información en portal.entrerios.gov.ar/suicidio. Gobierno de Entre Ríos. Y 37 en todo el país. Rapidito nos metemos con el informe para presentar a nuestra próxima invitada, que tiene que ver con la mirada de la izquierda de cara a las elecciones de medio término del próximo domingo. Dale. La izquierda frente al descontento social y el escenario político en Entre Ríos. El MST Nueva Izquierda vuelve a presentarse como alternativa en estas elecciones. Desde el sector señalan que el debate de candidatos, que finalmente no se hará, hubiese sido una oportunidad para contrastar propuestas. Aseguran que el gobierno de Javier Milei logró aprobar proyectos con apoyo en distintos momentos del PJ, el radicalismo y el PRO. Y plantean que la izquierda marca una diferencia al defender a los trabajadores, los más afectados por salarios bajos y despidos. ¿Podrá la izquierda canalizar el hartazgo de un electorado que participó menos en las últimas elecciones? Aunque logra instalar su mensaje, en Entre Ríos aún no obtuvo una banca en el Congreso. Desde la izquierda sostienen que buscan frenar el ajuste, romper la dependencia con el FMI y convertir el descontento social en un voto útil para la izquierda. ¿Alcanzará para traducir la protesta en representación política?
un gusto recibir en el ventilador a Nadia Burgos, que es candidata a diputada nacional por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST Nueva Izquierda. Nadia, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Nadia, recién hablamos con Adán Bal por el lado de la oposición, ¿no? ¿Y en qué lugar de la oposición están ustedes como partido? Porque digo, quizá el elector puede decir, bueno, todos los que están del otro lado de Milei son oposición. ¿Es la misma oposición, no? Bueno, somos la oposición consecuente, ¿no? En principio, porque siempre estamos en el mismo lugar, ¿no? No nos cambiamos ni vamos ubicándonos en relación al escenario, sino que nosotros siempre defendemos los mismos principios. En primer lugar, somos una oposición que somos una construcción 100% de trabajadores. En nuestras listas vas a encontrar desde, bueno, Sofía Cáceres de Forza, que es la secretaria general de Citradu, que es nuestra candidata a senadora, hasta Víctor Romero, que es un jubilado de Novoya, digamos, ¿no? Nosotros realmente construimos una oposición desde nuestra construcción cotidiana como trabajadores, como la juventud que somos, participando de las luchas en cursos que hay en Entre Ríos, y en ese marco hemos sido una oposición además que se ha sostenido en el tiempo, digamos, ¿no? Digo, somos oposición hoy al gobierno de Milei, pero también lo hemos sido al PJ en su momento, y eso es una diferencia con cualquiera de las otras listas, ¿no? Porque las que no están con Milei son listas que también están o encabezadas por el peronismo o que forman parte también de ese sector que ya gobernó, ¿no? Nosotros tenemos esa característica propia también de ser una fuerza política que no hemos tenido todavía la oportunidad de gobernar y que sí estamos pisando fuerte en términos de construcción partidaria y territorial en esta provincia, porque la izquierda es relativamente joven también acá en Entre Ríos, y de hecho, como bien decía el informe, todavía ni siquiera hemos logrado tener un representante en el Congreso Nacional, ¿no? Entonces me parece que ahí, en ese sentido, somos una oposición no solamente coherente, sino también luchadora, y además con una perspectiva muy amplia de poder seguir ganando un terreno que convoque a construir alternativa y a construirla desde también la lucha cotidiana. Lo decías recién en la lista y antes de abrir el panel, también en el informe estaba esa expresión de poner el foco en la lucha por los trabajadores. Incluso hay un proyecto, una propuesta cuasi nacional de su espacio respecto de un salario de 2 millones de pesos y demás. Es un caballito de batalla, como se dice habitualmente en la política. ¿Cómo piensan lograrlo o fundamentar esa propuesta? Bueno, yo creo que la forma en que tenemos para defender los derechos, todos los derechos de los trabajadores en este momento, se ha demostrado en estos últimos meses del gobierno de Milei. Porque si hay algo que le ha puesto un freno al gobierno de Milei ha sido la lucha de la discapacidad, la lucha de la universidad pública, la lucha del Hospital Garrahan y la salud pública en todo el país, que ha logrado unir en la diversidad a un montón de sectores que venimos enfrentando los ajustes y el modelo represivo de Milei, y eso y sus réplicas en la provincia, ¿no? Acá con Frigerio, y que hemos logrado aprobar, por ejemplo, en el Congreso Nacional, leyes que la misma composición del Congreso un año atrás no las había querido aprobar, digamos, ¿no? Y ahora no solamente se lograron aprobar, sino que además vencieron 2 veces el veto de Milei, y ahora nos queda también la lucha para lograr que esas leyes se apliquen. Entonces, muchas veces dicen, si la izquierda mete un solo diputado en Entre Ríos, ¿cuánto puede hacer en el Congreso Nacional siendo esa minoría? Bueno, la demostración han sido estas leyes. Podemos hacer muchísimo. De hecho, la demostración también la ha dicho Lule Mene en este mismo año, que dijo, la izquierda solo tiene 5 representantes en el Congreso Nacional, pero parecen 100, digamos, ¿no? Y si yo le nombro a Vilma Ripoll, le nombro a Miriam Bregman, le nombro a Nicolás del Caño, todos saben quiénes son, ¿no? Entonces digo, nosotros realmente ocupamos esos lugares, por un lado, para hacer la diferencia de demostrar, por ejemplo, como Vilma Ripoll, algo que nosotros coherentemente decimos, que es que los lugares como la Cámara de Diputados, los senadores, concejales, cualquier lugar de un funcionario público, tiene que ser un periodo, digamos, ¿no? Nosotros proponemos, por ejemplo, que los funcionarios puedan estar 2 mandatos y que vuelvan a trabajar. Y no solo lo proponemos, lo hacemos. Vilma Ripoll ya fue diputada hace unos años y volvió
para jubilarse como enfermera en el Hospital Italiano. Ahora vuelve a ser diputada en un segundo mandato, diputada nacional en esta oportunidad, y tiene esa experiencia, digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, queremos llevar al Congreso un proyecto que es que los funcionarios tengan estos mandatos limitados, que además haya mecanismos de revocabilidad de mandato para que no nos pase con los Cuader, con los Esper, digo, ¿no? Que llegan, hacen otra cosa o están vinculados con el crimen organizado y todavía Esper se sacó vacaciones, se fue a su casita y nosotros tenemos que seguir pagándole el sueldo, ¿no? Y en ese marco también creemos que los funcionarios tienen que cobrar lo mismo que una directora de escuela y que en ese proyecto de ley se establezca que ninguna directora de escuela pueda cobrar menos que la canasta básica familiar. Que les cuento una cosa, en Entre Ríos, hoy por hoy los trabajadores tendríamos que estar cobrando 1.900.000 pesos. Este dato sale de la Junta Interna de ATE-INDEC, que establece el salario mínimo, ni el óptimo ni el deseable. El mínimo que tendría que tener un trabajador que tiene una familia con 2 niños menores de 5 años. ¿Qué trabajador en nuestra provincia cobra ese salario? Ninguno, digamos, ni siquiera los que tienen muchos años de antigüedad y están en sectores calificados. Entonces, estamos muy atrás de esa realidad y por eso es que nosotros creemos que los funcionarios públicos tienen que tener una ética de lo público, ¿no? Estos salarios, con esas lógicas de mandato, pero además que estén obligados a atenderse ellos y sus familias en hospitales públicos y mandar a sus hijos a las escuelas públicas. Porque después van, definen presupuestos para todo el sector público y en realidad ellos viven como los millonarios que terminan siendo. Entonces, eso hay que terminar. Nadia, así como le dije a Amal, te pido que seas breve porque tenemos 14 minutos o 15 y todos tienen que preguntar. Diego, adelante. Sí, buenas noches. Buenas Yo te quería consultar, dicen un sueldo mínimo de 2 millones, ¿por qué no 3 o 4? O sea, ¿cómo van a financiar? Porque es muy fácil prometer, pero después seguramente apuntan a subirle los impuestos a la gente que más tiene, ¿no es cierto? Bueno, hay dos formas de financiar el aumento salarial que se necesita. ¿Por qué el monto ese? Bueno, acabo de comentar, por ejemplo, cuál es la canasta básica establecida por los compañeros del ATE-INDEC, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Con que sea un salario que permita al menos sobrevivir, es decir, pagar un alquiler, servicios y poder tener subsistencia. ¿Cómo lo vamos a financiar? Nosotros creemos que hay dos medidas. Primero, el cese del pago al Fondo Monetario Internacional. La deuda con el FMI es una estafa, ya lo ha dicho desde el mismo FMI hasta Macri, Alberto Fernández, todos. El problema es que nadie se anima a investigarla. Nosotros queremos impulsar la investigación de esa deuda, la histórica y la última, ¿no? Digo, porque la estafa de la deuda empieza con la dictadura militar y continuó durante todos los años y se profundizó en este último periodo. Entonces, suspender ese pago y que todos esos dólares inmediatamente vayan al aumento de salario y además sí, hay que hacer una reforma tributaria urgente en este país. Porque, por ejemplo, con lo que Galperín no pagó de impuestos por exenciones impositivas el último año, se hubiera podido financiar todo el presupuesto universitario. Y cuando haya una huida de la gente que produce porque le suben la presión impositiva, ¿vos crees que cómo lo vas a seguir financiando? El impuesto permanente a las grandes fortunas es un impuesto que existe en todos los países del mundo. Sí, casi, pero se van a ir. Digamos, no se van. O sea, en los países en donde están, no se van, porque tiene que ver con una lógica retributiva. O sea, fíjense en qué países están. En Europa, en casi todos los países lo tienen. Estados Unidos también tiene este impuesto. Entonces, no estamos diciendo cosas que, es más, voy a decir algo gravísimo, va a quedar grabado, pero ni siquiera te estoy poniendo un ejemplo que es anticapitalista, digamos, ¿no? Ustedes saben que yo soy socialista. Eso ni siquiera es un ejemplo socialista. Lo del no pagar el FMI lo podemos discutir, pero el impuesto a las fortunas no lo es. Está proponiendo cobrar impuestos, no expropiar, así que... Claro, digamos, agradezcan que no los queremos expropiar. No, mentira. Pero digo, hay un punto en el cual también es necesario, porque ¿saben cuál es el problema en este país? Que nosotros todos vamos al supermercado y pagamos el 21% del IVA por cada kilo de pan que compramos. Y Galperín no está pagando los impuestos. Entonces, esa es la irracionalidad. Acá lo que hay que poner es un poco de racionalidad impositiva para que saquemos el IVA de la canasta familiar y pongamos el impuesto en donde se tiene que poner. Hay que hacer también con las retenciones, ojo, porque hoy por hoy las retenciones deberían ser segmentadas. Los sectores que tienen la oligarquía, los pools de siembra y demás, deberían tener retenciones más caras y no deberían jugar, digamos, ¿no? Como han hecho con las retenciones, por ejemplo, que las quitaron 72 horas para que 5
firmas, de las más grandes, se llenen sus cuentas bancarias y los pobres pequeños productores tengan que volver a cosechar con retenciones altísimas. Entonces, eso también hay que hacer. Lo que hay que discutir es una reforma tributaria profunda para que de verdad paguen más los que más tienen, porque además han sido los sectores que más se han beneficiado en el último tiempo. No es porque generan riqueza, porque la riqueza la generamos los trabajadores, es porque son los sectores que se han favorecidos con los que yo denomino planero VIP, se han favorecido con las políticas monetarias y económicas del último tiempo. Ana. Hola Nadia, Hola. Decime, ¿por qué crees que no han logrado aún todavía una banca nacional? ¿Hace cuántos años que está el MTC? Yo creo que el MST. Hay varias razones, ¿no? O sea, primero porque la realidad es que las campañas son muy desiguales, ¿no? De los sectores tradicionales, que no sé, Fregonese fue a Villaguay, yo estuve en Villaguay, que aparte es mi ciudad, le mando saludos a mis papás que deben estar mirando. Fregonese estuvo en Villaguay con Blansaco recorriendo el hospital público, haciendo campaña en un contexto en donde habría que ver si no es ilegal lo que hicieron, digamos, ¿no? Porque recorrieron un hospital público en el marco de la campaña electoral. Entonces digo, contra eso es muy difícil, ¿no? Del otro lado, los Venegas Lynch y compañía tienen, son del mismo lado, pero tienen miles y millones de pesos para lo mismo Val, Michel, o sea, abrís cualquier cosa de YouTube y te sale Val, así te pega un susto, digamos, y Michel también, todo el tiempo. Entonces, hay una disparidad para hacer campaña que es muy difícil, o sea, como sea, pero lo hicieron trabajando, le sirvieron al Estado, le sirvieron al pueblo, o sea, un montón de carreras hicieron, no es que se la regalaron a La Plata. No sabemos, habría que ver. No, bueno, habría que ver porque es en el marco de campaña electoral. Votó la gente. Totalmente, pero digo, también ahí hay un punto en el cual las campañas electorales son muy desiguales, ¿no? O sea, si hubiera realmente una distribución igualitaria de los espacios televisivos, de los espacios de las cartelerías, de los espacios para hacer campaña y además debates públicos, creo que esa franja que hoy se ve y esa imposibilidad de llegar sería. Y otro elemento, digamos, sería resuelto mucho más sencillo y la izquierda tendría más representación. Y otro elemento es una realidad de la distorsión que existe hoy en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional tiene menos bancas de las que deberíamos tener en relación a la cantidad de habitantes que nosotros tenemos. Nunca se ha actualizado la cantidad de bancas por provincia y eso hace que la distribución también sea muy poquita. Ahora vamos a elegir 5 diputados nada más. Entonces es muy difícil que los partidos que somos emergentes como el nuestro puedan acceder rápidamente porque hay que sacar más del 10% para poder tener una banca en el Congreso Nacional. Entonces, eso también es un problema democrático que en definitiva lo que hace es achicar la diversidad de voces que hacemos a la política y que además convivimos en Entre Ríos y en todo el país. Nacho. Sí, ¿qué sentís, que sienten desde el espacio cuando se demoniza o se habla tan peyorativamente de la izquierda, de zurdos van a correr y demás? Bueno, porque son una fuerza política que viene hace muchísimo tiempo y de pronto es un panorama muy violento que no se ha visto antes, ¿no? Sí, yo orgullosa zurda de mierda, digamos, ¿no? O sea, porque si el que me lo dice es Milei, y la verdad que yo siempre del lado contrario, digamos, ¿no? Creo que hay un punto en el cual hay un intento constante de polarización social que no solo se vive en Argentina, se vive en el mundo, ¿no? Digo, Milei saca esta idea de Trump, de los Bolsonaro, de las Meloni, digo, de una ultraderecha que ha intentado hacerse de un sector de la población y ejerce estos discursos que son de odio para generar adhesión, ¿no? El problema es que esos discursos de odio para generar adhesión son discursos muy efímeros y que tienen un periodo muy corto de sostenibilidad, digamos, ¿no? O sea, y se vuelve con más violencia, ¿no? Y si no, pregúntenle al brócoli que salió volando y terminó en la cabeza de Milei, digamos, ¿no? O sea, tienen un límite esa polarización en el marco de discursos con tanta violencia. Y lamentablemente también tienen manifestaciones de diferentes expresiones en la realidad, digamos, ¿no? Vivimos en un país en donde la violencia está exacerbadísima, lo vemos en el fútbol, lo vemos en los barrios, lo vemos en lo hablábamos este fin de semana, con lo que pasó en Bajada, digamos, ¿no? O sea, lo que pasó en Bajada, bueno, los femicidios y la brutalidad, ¿no? También, y la especularización de eso, ¿no? Porque digo, el triple narcofemicidio fue una cosa brutal en donde hasta hubo videos en las redes sociales, ¿no? Entonces digo, hay también allí un discurso que se monta para sacar un beneficio político, pero además también para generar ciertas situaciones en la sociedad que son muy peligrosas y que tenemos que rechazarlas y que tenemos que lograr construir lazos sociales y discusiones. Ahora, si hay un presidente que su proyecto de país es
la transferencia de riqueza de los bolsillos de los trabajadores a los sectores más concentrados, que no hay nada más violento que eso, digamos, de manera constante como lo está haciendo, es muy difícil que pueda hacer eso si no se establece también ciertos parámetros de esa polarización brutal, digamos, ¿no? Me parece que responde a eso también. ¿Vale? Sí, ustedes proponen un modelo de transición hacia la producción agroecológica. ¿Cómo sería? Sí, porque Entre Ríos tiene un problema central que es la concentración de la tierra. Para poner los últimos datos a los cuales tengo acceso yo, capaz que están un poco desactualizados, pero el 25% de la tierra productiva está solamente en manos de 1000 firmas que tienen concentradísima la tierra. Entonces hay un grupo monopólico que define en el territorio qué se produce y para quiénes, ¿no? Se piensa en la Bolsa de Chicago y no se piensa en que Concordia es la ciudad más pobre del país. Vamos, ¿no? Entonces, el modelo productivo de nuestra provincia tendría que estar al servicio de producir alimentos. Y además, el modelo del agronegocio genera una consecuencia brutal en términos no solo de concentración de la producción, sino también en consecuencias ambientales y de salud. Nosotros somos una provincia en donde tenemos la segunda atención en cantidad de niños que se atienden en el Garrahan, ¿no? Por las situaciones de enfermedades gravísimas. El Semener hace muy poco tiempo sacó una publicidad de, no sé, la quimioterapia número, ya no me acuerdo, pero era un dato altísimo que demuestra que hay una población que está enferma, digamos, ¿no? O sea, y nosotros creemos que la transición agroecológica tiene que ir de la mano también a aplicar medidas de control sanitaria social, porque la verdad es que hoy estamos en una situación de emergencia sanitaria que además es una emergencia territorial, porque los últimos estudios que han hecho científicos de la UNL y el CONICET determinan, por ejemplo, que en el arroyo Las Tunas, que queda aquí nomás, en el sedimento de ese arroyo hay una concentración de glifosato casi igual que un campo recién fumigado, el arroyo de las Canchas, que es parte, digamos, de los arroyos que después desembocan en el Paraná. Todos nosotros tomamos el agua del río Paraná. El agua del río Paraná no tiene ningún estudio que determine si estamos bebiendo o no estamos bebiendo glifosato o cualquier agrotóxico y qué consecuencia tiene eso para nuestra salud, ¿no? Y nosotros somos una población que se enferma con determinadas enfermedades que están relacionadas a ese modelo productivo. Entonces, la transición agroecológica ahí sí empieza con una expropiación, que es la expropiación de la concentración de esa tierra, y que la tierra sea para el que la quiera trabajar y que volvamos a repoblar el campo, porque a mí me da vergüenza que el gobernador anuncie, por ejemplo, el cierre de 300 escuelas rurales porque hay pocos niños, y no hablemos del problema de fondo. Las 300 escuelas rurales se cierran porque en el último periodo el éxodo del campo a la ciudad ha sido brutal, y ese éxodo está producido por la concentración de la tierra y del modelo productivo. Entonces, si no hacemos una reforma agraria agroecológica, si no pensamos en la transición hacia la prohibición de agrotóxicos y transgénicos, lo que vamos a tener es un Entre Ríos para los ricos, con las consecuencias de salud y territoriales que sufren las poblaciones. Nadia, te pido por favor brevedad nuevamente porque nos queda re poquito tiempo. Dale, Joa. Nadia, buenas noches. Vos hablás, y el discurso de ustedes siempre de una renovación en la política y demás, pero uno hace un análisis de las últimas elecciones y los nombres que están siempre en las listas son repetitivos, y también tengo entendido que su mayor concentración de militancia está en Paraná y en Concordia. ¿Cómo llegan a representar los otros departamentos? Y quiero saber si tienen referentes de la nueva izquierda en cada uno de esos puntos. Sí, nosotros, como decía, somos una fuerza relativamente nueva en Entre Ríos, entonces estamos construyéndonos, y en ese marco, en la imposibilidad de poder también tener campañas, digamos, ¿no?, mucho más masivas y demás, es muy habitual que terminemos teniendo algunas compañeras que tengamos que tomar la responsabilidad de ser la cara visible, digamos, ¿no?, porque nos cuesta mucho la instalación política. Además, también nosotros somos un partido absolutamente democrático y definimos, digamos, ¿no?, dentro de nuestras propias instancias orgánicas quiénes van a ser los candidatos, y los compañeros también eligen eso. En estas listas que vemos presentados para estas elecciones tenemos a Raúl Lemes, que es un compañero industrial de Gualeguaychú, están los compañeros de Concordia y de Concepción del Uruguay, que no solamente son de nuestro partido, sino que son del Partido Obrero, parte del Frente Izquierda Unidad, como Pablo Amarillo, como Iván Almada. Está Facundo Catones Moulín, que es un compañero docente universitario y además referente de Brote Nativo, que es una organización socioambiental de Concordia. Está Keili González y Víctor Romero, que son de Nogoyá. Está Gabriel Hey, que es de Crespo. Digo, tenemos un desarrollo territorial mucho más grande y las listas están conformadas con esos compañeros. Lo que pasa es que muchas veces, a raíz de cómo se dan las lógicas de la campaña, seguimos siendo visibilizadas Sofía y yo, digamos, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, que seguimos construyendo esa fuerza de a poquito, pero con paso firme. Corina. No, sabemos que la actividad política, ¿no?, el quehacer político es
tiene que ir de la mano de la vocación de poder, si no es imposible y eso es indudable que en vos está presente. Te pregunto y vinculado con lo que dijo recién Joa, si ustedes desde su espacio pretenden seguir, digamos, en este camino que han elegido o tal vez construir algunas alianzas más amplias que de repente los coloquen con posibilidades reales de ocupar un espacio dentro de ese esquema de poder. Bueno, el Frente de Izquierda Unidad es un frente de gran parte de la izquierda en todo el país. Nosotros como MST dentro de ese frente somos el sector político dentro del frente que impulsa ampliarlo y fortalecerlo. Nos parece que estamos en un momento en donde es necesario construir convocatorias abiertas a todos los sectores que estamos luchando a poder construir las alternativas políticas de los que nunca hemos gobernado en este país, que somos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en ese marco, nosotros por supuesto que seguimos pensando cómo hacemos para fortalecer esa alternativa política. Ahora sí, nosotros tenemos un programa, digamos, ¿no? Que es lo que también marca esos límites de diferencia con los otros sectores, y sí tenemos una definición política, que es que con los partidos tradicionales que ya han gobernado y que son causa y problema, digamos, ¿no? Y son realmente los responsables de traernos hasta acá, es muy difícil construir. Yo la verdad que no me veo construyendo ni con Val, ni con Michel, mucho menos, bueno, con los sectores de la Libertad Avanza que no tenemos ningún acuerdo, con Frigerio, con los radicales, para nada, y tampoco con quienes están un día de un lado y otro día del otro. No sé, ustedes podrán decirme el Partido Socialista, que al menos en el nombre parece que tienen algo parecido. El Partido Socialista le entregó su lista de estas elecciones a un sector del peronismo atado con lo peor de UPCN, digamos, ¿no? O sea, para hacerle el juego a Frigerio y además han sido quienes han llevado adelante leyes terribles en términos provinciales, ¿no? La candidata del Partido Socialista en este momento es funcionaria de Frigerio. Han llevado la ley de agrotóxicos a discutir y la han logrado aprobar, que es una ley que hace que nos fumiguen a 10 metros de nuestras casas. Entonces hay un punto en el cual nosotros creemos que es necesario fortalecer la alternativa de los trabajadores y las trabajadoras, de la juventud, de los jubilados, del movimiento ambiental, del movimiento de género, pero tiene que ser con principios claros, porque para comerse sapos, la verdad, se lo prefiero dejar a los otros sectores. Producción como la canción, 5 minutos y nada más. ¿Me dan 5? Dame 5, grupo. ¿4? 4. Bueno, tengo que meter a Caro, a Ezequiel y la venta, dale. Bueno, escuchándote me da la impresión de que tenés la solución para el país que soñamos todos, pero lo veo bastante difícil. Lamentablemente por el pasado que nos llevó hasta acá, por el futuro que queremos y nos llega. Ahora, si a vos te llegan a votar el domingo y lográs tu banca como diputada, ¿cómo crees que vas a llevar tu primer medida, la primera que, imagínate, yo espero estar en un lugar, cómo logro que eso que quiero se pueda llevar a cabo si no querés dialogar con nadie? O sea, necesitas consenso, lo hablan todos, cada gobierno que sube necesita consenso. ¿Cómo vas a hacer vos que ya tus ideas van de frente mal? ¿Cómo haces? Bueno, yo creo que lo que va a hacer que mis ideas puedan seguir adelante es el apoyo en la calle, de la gente que lucha, digamos, ¿no? Me parece que la diferencia es esa, porque yo no planteo que no tenga consenso con nadie. Lo que planteo es que los consensos se tienen que hacer bajo una base firme y que el problema central es que frente a la reforma laboral, yo voy a estar en contra de una reforma laboral que pretenda que trabaje 13 horas, cuando creo que en este momento lo que hay que hacer es una reforma laboral para que trabajemos 6 horas. Pero digo, no, para que bajemos. Entonces, para eso... Yo trabajo más, creo que todos los que estamos acá trabajamos muchísimo. Sí. No este momento que estamos acá, tenemos otra labor. Eso pasa hace un montón. ¿Vos tenés la receta? Pues la verdad te voto, avisanos. Sí, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral en los sectores industriales podría generar 1,5 millones de puestos de trabajo. Y el salario, si se mantiene, podría generar además una repercusión en términos económicos a toda la economía de cercanía, que son
comerciantes y demás, que esos trabajadores van y gastan su salario ahí. O sea, el problema acá es que para hacer eso hay que tocar intereses de los sectores concentrados, que han sido los que han llevado adelante los modelos de concentración más brutales, digamos. Entonces ahí está la definición. Los consensos, sí, con los trabajadores, con los jubilados que todos los miércoles se reciben palazos frente al Congreso, con el movimiento ambiental, con todos esos sectores, totalmente. Ahora, con los Galperín, con el Banco Versa, con un montón de esos sectores, yo no tengo nada que consensuar y nada que arreglar. Y justamente para que pueda haber una solución hay que tocar los intereses de esos sectores. Por supuesto que es difícil, pero la verdad que para el mal menor ya tuvimos un montón de experiencia. Entonces ahora hay que tomar decisiones estratégicas y con mucha fuerza militante y con fuerza social hay que llevarlas adelante y tratar de conquistarlas. Ese breve. Dale, como creo que no hay tiempo, pero la discusión está linda para seguirla. Contanos un poco a dónde es el cierre de campaña y demás, así eventualmente siguen conversando. Bueno, sí, están invitadas todos a poder sumarse el próximo jueves a partir de las 18 horas en San Martín y La Prida. Hemos elegido la Plaza Alvear porque es una plaza de los derechos humanos, de las luchas, de los derechos de las mujeres y las disidencias. Y además le queremos dar la espalda a la bolsa de cereales que está ahí también. Y algún que otro partido que dice ser histórico también le vamos a dar la espalda ya que estamos ahí, para seguir construyendo, bueno, la fuerza que los trabajadores de Entre Ríos necesitan para defender todos los derechos. Así que los invitamos a que se puedan sumar. Estás combativa mal, Nadia. Hoy sí, bueno, todos los días. Este presente de Acun es para vos, también el muchas matecito gracias. espectacular del 11, así que disfrútalo. Ay, Y este gracias. aplauso es para vos, Nadia. No, para ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Bien, estamos cerrando el programa con la extensión de tiempo permitida y tengo un consejito de punto sano espectacular, el Nescafé Expreso original, con unos precios inigualables. Si vas de parte mía, además tenés el código WASHI, 10% de descuento en Punto Sano en cualquiera de sus sucursales. Este café está buenísimo, muy pero muy sano. En esta, ahí, muy pero muy sano. ¿A dónde vamos a buscarlo, Marian? ¿Querés alimentarte mejor y de forma consciente? En Punto Sano te ofrecemos una amplia variedad de frutos secos, productos keto, suplementación deportiva, productos diabéticos, repostería, productos libres de gluten y más. Aprovecha el 5% de descuento pagando contado efectivo. Vení a nuestras sucursales de calle Ramírez 1639 entre La Paz y Don Bosco, Villaguay 301 esquina Belgrano o La Prida 484 casi Santiago del Estero. Unos precios espectaculares, ¿eh? Nos vamos a María Grande porque de jueves a domingo Garden revienta. Es un lugar espectacular. Se come delicioso, se toma muy bien también. Tenés conductor asignado, si no sos, obviamente, siempre, ¿no? Claramente. Y además tenés espectáculos de música en vivo. Garden Club, club de jardinería, bracería y sandwichería, abierto de jueves a sábados por la noche, domingos al mediodía, parrilla completa. También podés llevar tu pedido. Tenemos música en vivo. Estamos en Presidente Perón y Dino Bartoli, María Grande. Consultas y reservas al 343-467-0454. Saludo grande a Walter, a todo el equipo de laburo ahí. Es un batallón, muchísima gente ahí. No pudo salir. Y no volvió. Claro. Y no volvió. Nadia, gracias por la visita. A ustedes. Panel, gracias. ¿La pasaron bien? Bueno, estuvo interesantísimo. Me encantó el programa. Nos vemos el próximo jueves ya a pasitos de las elecciones. Que descansen. Buenas noches. Hasta luego.